Bienvenidos a un nuevo episodio de Plus Plus. ¿Te ha pasado que siempre tienes un recuerdo sobre las clases? También además vienen muchos recuerdos de personas, compañeros y amigos en el aula escolar. Bueno, de hecho hoy vamos a estar hablando de eso. La escuela, las emociones y cómo esos años marcaron tanto tu vida. Ahora, una invitada muy especial. Tenemos a la doctora y licenciada en psicología, Merly Bautista. Adelante. Para mí es un placer acompañarlos hoy en este tan especial programa. Sí, esas marcas que les dejan las vivencias escolares son marcas que son para toda la vida. Eso no se va a olvidar. Eso es una huella que queda y son los recuerdos favorables en nuestra vida que tenemos para contar las experiencias, sean agradables o desagradables. Como profesional y como persona, ¿cuál es la emoción que más se suele identificar en los estudiantes de hoy en día? Bueno, una de las emociones que más se suele identificar es la ansiedad. Nosotros vivimos en un mundo acelerado, exigente, saturado de muchos estímulos. Estos estudiantes sienten esa presión por rendir, por encajar, por responder a las expectativas familiares y sociales. Y eso se manifiesta como ansiedad emocional y física. Por ello es que ustedes ven que asumir que toda mala conducta o rebeldía sin detenerse es rebeldía, pues sí, lo podemos asumir, tienes una mala conducta, eres rebelde, pero no nos detenemos a mirar lo que hay detrás de esa conducta o de esa supuesta rebeldía. Muchos comportamientos son gritos emocionales, un llamado de atención, una necesidad no satisfecha o una emoción no comprendida. El juicio rápido sin empatía o acompañamiento es uno de los errores más comunes que como adultos cometemos generalmente. Doctora Merly, he sido y he estado rodeado de estudiantes, pero desde sus conocimientos y experiencias, ¿cómo cree que complementa el colegio el trabajo de las emociones en las personas? Bueno, el rol del colegio es fundamental. Podríamos decir que la escuela se convierte en un escenario protector donde el estudiante no solo aprende contenidos sociales, matemáticas de las áreas, sino que también aprende a convivir, a autorregularse y a respetar límites, a resolver conflictos y a conocerse como ser. Cuando el hogar no suple esta necesidad, que es lo que estamos viendo el día hoy por hoy, la escuela se convierte entonces muchas veces en el único espacio donde un niño puede ser escuchado, contenido y orientado emocionalmente. Bueno, de verdad usted ha tocado un punto muy importante, los cuales son los refugios y a los cuales podemos denominar de distintas maneras. Uno de ellos suele ser la escuela. Pero, doctora Merly, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en época escolar? La bulla, el desorden, el descontrol de las emociones de todos los estudiantes que en este momento están entrando a esa prepubertad y a la pubertad. Bueno, ya hablando del descontrol, desorden y ansiedades, pero es justo que se espere que los adolescentes controlen sus emociones cuando ni los adultos logran siempre. No, no es justo porque como hablábamos ahorita, si no lo hace el adulto, no lo ha aprendido a hacer el adulto, ¿cómo lo van a manejar ustedes? Porque el espejo de ese control o descontrol viene de casa, de papá. ¿Cómo he visto que maneja mi papá la frustración? ¿Cómo he visto que mi papá se autorregula? ¿Cómo lo he visto? Pero si yo no lo he visto de mis padres, mucho menos lo voy a tener yo como estudiante. En este caso, ¿qué podemos hacer y qué le podemos recomendar a esas personas que nos están escuchando? Recordemos que cada uno pasa por diferentes etapas de la vida. Primero somos niños, después somos adolescentes, por último adultos jóvenes, después adultos medianos y adultos mayores. En fin, ¿qué podemos decirle a esas personas de transición para que sepan cómo ayudar a sus hijos? Recordemos que muchas veces no sabemos cómo lograr conectar con muchas personas que se encuentran a nuestro alrededor. Lo que pasa es que
Cuando uno le dice a alguien o le recomienda que debe tener un acompañamiento psicológico, la persona dice, pues no estoy loco, no estoy enfermo para yo tener esa ayuda. Pero el acompañamiento psicológico creo que ahora se ha vuelto algo fundamental, tan fundamental que debemos tenerlo como algo familiar. Necesitamos que alguien nos haga ver, porque nosotros miramos para afuera, pero no miramos para adentro. Y muchas veces nos parece que la conducta que estamos teniendo son las conductas adecuadas, porque nadie nos está diciendo no es así. Por eso necesitamos a alguien que nos ayude y nos acompañe como adultos, para después de adultos acompañar a nuestros hijos, que somos el espejo de ellos. Bueno, tocando el tema de las emociones, siempre me ha surgido esta pregunta: ¿y cómo sería un mundo sin emociones? Entonces, ¿cree usted que en un mundo sin emociones, o mejor dicho, una persona sin emociones, podría afrontar mejor las situaciones de la vida escolar? No. Imagínense ustedes el mundo sin emociones, sin la felicidad, sin la tristeza. Todas las emociones que nosotros vivimos hoy, el enfado, la tristeza, la felicidad, son emociones que vienen con nosotros, son nuestra razón de ser, solo que no hemos tenido un buen acompañamiento para aprender a regularla. Si nosotros no podemos preguntarle a la gente qué es la tristeza, no van a saber definirla. ¿Qué es la felicidad? No la saben definir. No saber definir las emociones es no conocerla, y el desconocimiento nos hace ignorantes de muchas cosas. Claro, y aquí entra también otro factor biológico, que dentro de nosotros, en la parte de la garganta, se encuentra el órgano el cual se encarga de subir los picos, bajar los picos de felicidad, de emoción. Pero ¿qué pasa si una persona de pronto no la tiene, o simplemente no tiene un nivel desigual de emoción? Eso es lo que le llamamos descontrol. Imagínense ustedes el descontrol, el tener un auto. Pónganse a pensar, tenemos un auto, pero no sé manejar la velocidad del auto. ¿Qué pasaría? O lo hago muy lento o lo hago muy rápido. Las dos son situaciones que nos van a llevar. Si es muy lento, imagínense ustedes ir en una carretera donde hay mucho tráfico, o alguien lento, ¿qué va a pasar? Y si va muy rápido, también es algo que en una carretera, ¿qué va a pasar? O pueden sufrir un accidente, o en su defecto van a armar un descontrol. A eso es lo que llamamos que alguien no tenga emociones, es algo descontrolado. Porque entonces sería, o sea, alguien que ni llora, ni siente, ni es alguien que no le importa nada. ¿Habrá algún ser humano así? Bueno, sí. Entonces, metiéndonos en esto del control emocional, hablando un poco más por la parte de los niños pequeños, ¿cree usted que los profesores deberían recibir un entrenamiento emocional igual que la academia? Claro, es fundamental que eso pase. Y de hecho, en esta institución, el Centro Educativo El Cairo, como nosotros somos inclusivos, generalmente se está capacitando al docente para que aprenda a conocer, detectar desde un principio, porque ellos son los primeros quienes detectan la conducta, las emociones de un estudiante. Un nuevo foco. Tenemos un estudiante del cual, entre comillas, es normal, y un estudiante del cual de pronto tiene cierta condición. Pero pasa algo muy raro. Muchas veces nosotros mismos, incluso los padres, no queremos aceptar que nuestro ser querido sufre esto. En este caso, ¿por qué se produce este factor? Nuestro cerebro no logra aceptar que nuestro hijo necesita una ayuda y un acompañamiento un poco más preparado. Bueno, eso se llama negación. Y es normal que los adultos o que los padres vivan esa negación o esa poca aceptación. Porque es que, lo sé, de pronto la palabra normal o anormal no existe. Pero en este caso no aceptamos encajar en los patrones que la sociedad pide. Y saber que mi hijo va a ser rechazado o mi hijo no va a entrar en esa aceptación de la sociedad hace que caiga en mí una negación y que yo tenga que esconder o no aceptar la condición que pueda presentar mi hijo. El ambiente del salón, los compañeros, profesores, ¿cómo impacta todo esto en la salud emocional de un estudiante? Depende de la situación que se presente. Si todos sus compañeros son empáticos, va a ser positivo. Pero si el profesor y los compañeros no son empáticos, va a ser algo negativo y va a ser bastante frustrante y traumático para ese estudiante. En pocas palabras, de verdad, el ambiente y las personas que se encuentran adentro influyen, porque usted lo acaba de mencionar. Es mucho más fácil si una persona te sonríe que tú le sonríes a otra persona, pero en cambio, si en la mañana recibes
Un enojo, un regaño es mucho más probable que tu emoción se transmita. Somos detonadores de emociones. Somos más químicos que cualquier cosa. Ya hemos llegado al final de la primera parte. A todos los que nos están escuchando, quiero que comenten cuál es la emoción que han sentido marcada hasta este punto. Recuerden, si no lo intentas, ¿cómo sabes que va a funcionar?